Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con dramas, amores imposibles y galanes de infarto provenientes de Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les encanta, el drama, el corazón roto y esas relaciones turbulentas que nos tienen al borde del asiento. ¿Quién no ama una buena telenovela turca llena de giros inesperados, secretos oscuros y, por supuesto, el ingrediente estrella, el amor prohibido? En el vídeo de hoy, exploraremos algunas de las series turcas más adictivas que cumplen con una premisa específica, una protagonista con el corazón hecho pedazos, un galán llamado Kerem que podría ser el culpable, y una suegra que, digamos, no aprueba para nada la relación. Sí, ya sé, es un cóctel explosivo, pero créanme, es de lo más delicioso. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver cómo el amor triunfa ante la adversidad? Antes de que empecemos a desmenuzar estos dramones turcos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subo contenido nuevo cada semana y estoy segura de que encontrarán algo que les encante. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de lágrimas y pasión. Preparen sus pañuelos, porque hoy vamos a sufrir mucho. La primera serie que quiero compartir con ustedes es ****. Sí, sé que es un clásico, pero tenía que estar en esta lista. ***** es una serie de drama romántico basada en la novela homónima de Reşat Nuri Güntekin. Los actores principales son Fariye Evcen y Burak Özçivit. La serie cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que, después de la muerte de sus padres, es criada por su tía y su esposo. Feride se enamora de su primo, Kamran, y están comprometidos para casarse. Sin embargo, días antes de la boda, Feride descubre que Kamran la está engañando con otra mujer. Destrozada, Feride huye y comienza una nueva vida como maestra en un pueblo rural. Ahora, aunque en este caso el Kerem es Kamran, el espíritu es el mismo. Feride, nuestra Ande destrozada, sufre una traición que la marca para siempre. Y aunque no tenemos una suegra malvada tradicional, la sociedad conservadora de la época y las murmuraciones constantes sobre la relación de Feride y Kamran ejercen una presión enorme sobre la joven. ***** es relevante para nuestro tema porque explora el dolor de la traición, la lucha por la independencia femenina y la búsqueda del amor verdadero en un contexto social difícil. Un dato interesante es que esta historia ha sido adaptada varias veces, tanto en cine como en televisión, lo que demuestra su atractivo atemporal. Pensemos un momento en la complejidad de Feride. No es simplemente una víctima, sino una mujer que se niega a ser definida por el dolor. Su huida no es un acto de debilidad, sino una declaración de independencia, una búsqueda de un lugar donde pueda ser ella misma, sin las restricciones de la sociedad o las expectativas de su familia. Su viaje como maestra en el pueblo rural es un camino de autodescubrimiento, donde aprende a confiar en sí misma y a encontrar la fuerza en su interior. Y por supuesto, la química entre Fariye Evcen y Burak Özçivit es innegable, lo que hace que la historia de amor entre Feride y Kamran sea aún más cautivadora, a pesar de la traición. Sigamos con otra serie que creo que les encantará, ****. Esta serie es un drama juvenil que sigue la vida de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado adinerado llamado Selim Serez. Yaman se enamora de Mira Beylice, una chica rica y popular que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Los actores principales son Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Aquí el Kerem podría ser una versión metafórica. Yaman, aunque no se llame Kerem, es el causante del conflicto interno de Mira. Ella debe elegir entre su cómodo mundo y el amor por Yaman, que representa un riesgo. La madre de Mira, Sude, es la suegra desaprobatoria por excelencia. Sude cree que Yaman no es lo suficientemente bueno para su hija y hace todo lo posible para sabotear su relación. Desde intrigas hasta mentiras, Sude no se detendrá ante nada para separar a Mira de Yaman. Analicemos un poco más a Sude. No es simplemente una villana de telenovela, sino un personaje complejo, impulsado por el miedo y la inseguridad. Su deseo de controlar la vida de Mira proviene de su propia historia, de sus propios fracasos y de su temor a que su hija cometa los mismos errores. Claro, sus métodos son cuestionables, pero podemos entender, al menos en parte, de dónde viene su hostilidad. Y en cuanto a la relación entre Yaman y Mira, es un choque de mundos,
una historia de amor que desafía las barreras sociales y económicas. Yaman, con su pasado difícil y su fuerte sentido de la justicia, representa la autenticidad y la honestidad, mientras que Mira, con su vida privilegiada y su necesidad de romper con las expectativas, busca la libertad y la aventura. Su amor es una fuerza poderosa que los transforma a ambos, aunque también los expone a la crueldad del mundo. *Medcecir* es relevante para nuestro tema porque muestra la lucha de clases, el amor contra viento y marea y la oposición familiar a una relación considerada inapropiada. Además, la serie está inspirada en la serie estadounidense *O.C*, pero con un toque turco que la hace única y adictiva. Lo interesante de *Medcecir* es que aborda temas sociales importantes como la desigualdad y la discriminación a través de una historia de amor apasionante. La serie también explora la importancia de la amistad, la familia y la lealtad, mostrando cómo las relaciones pueden ayudarnos a superar los obstáculos y a encontrar nuestro lugar en el mundo. La banda sonora de *Medcecir* también es un punto fuerte, con canciones que capturan la emoción y la intensidad de la historia. Ahora, preparémonos para una dosis de drama contemporáneo con *Afili Ask*. Esta comedia romántica cuenta la historia de Ayse Özkan, una joven trabajadora y soñadora que se ve obligada a casarse con Kerem Jeter, el hijo rico y mimado de su jefe, para evitar un escándalo familiar. Los actores principales son Burcu Özberk y Alar Ertuğrul. En *Afili Ask*, tenemos a Kerem como el culpable indirecto. Sus acciones impulsivas y su estilo de vida despreocupado son el detonante de la situación en la que Ayse se encuentra. Y por supuesto tenemos a la madre de Kerem, Yelda, quien desaprueba totalmente a Ayse y la ve como una oportunista que solo busca casarse con su hijo por dinero. Yelda hará todo lo posible para deshacerse de Ayse y proteger la reputación de su familia. Yelda es la personificación de la suegra controladora, obsesionada con el estatus y la imagen de su familia. Su desprecio por Ayse es evidente desde el principio, y no duda en utilizar tácticas sucias para separarlos. Sin embargo, a medida que avanza la serie, podemos ver que Yelda también tiene sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Su necesidad de control proviene de su miedo a perder el poder y la influencia que ha construido a lo largo de los años. En cuanto a Ayse, es un personaje adorable con su optimismo y su determinación para superar los obstáculos. Su relación con Kerem es inicialmente forzada, pero a medida que se conocen, surge una conexión genuina entre ellos. Su amor es una fuerza que desafía las expectativas y las convenciones sociales. *Afili Ask* es relevante para nuestro tema porque explora el matrimonio por conveniencia, el choque de clases sociales y la lucha de una joven por encontrar su lugar en un mundo que no la acepta. Lo interesante de esta serie es que, a pesar del drama inicial, se transforma en una comedia romántica encantadora con personajes entrañables y situaciones divertidas. Además, la química entre Burcu Özberk y Alar Ertuğrul es innegable, lo que contribuye al éxito de la serie. La serie también destaca la importancia de la familia y la amistad, mostrando cómo el apoyo de los seres queridos puede ayudarnos a superar los momentos difíciles. Cambiando un poco de tono, vamos a hablar de *Si ya bellaz Ask*. Esta serie es un drama romántico oscuro que cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat Aslan, un sicario despiadado con un pasado traumático. Los actores principales son Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol. Aquí Ferhat es definitivamente el Kerem culpable. Su estilo de vida violento y su falta de escrúpulos ponen en peligro a Asl y la obligan a cuestionar sus propios valores. La suegra en este caso es Namke Miran, el tío de Ferhat y el líder de la organización criminal en la que trabaja. Namk desaprueba la relación de Ferhat y Asl porque la ve como una debilidad que podría poner en peligro sus negocios. Namke es un personaje maquiavélico dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Su relación con Ferhat es compleja, marcada por la lealtad, el respeto y el control. Ve a Ferhat como un arma, un instrumento para lograr sus objetivos, y no permitirá que nada ni nadie se interponga en su camino. Asl, por otro lado, es la luz en la oscuridad de Ferhat, una persona que lo desafía a cuestionar su vida y sus elecciones. Su amor es una fuerza transformadora que lo ayuda a redimirse y a encontrar un nuevo camino. *Si ya bellaz Ask* es relevante para nuestro tema porque explora el amor entre dos personas completamente diferentes, la redención a través del amor y la lucha contra el mal. Lo interesante de esta serie es que combina elementos de drama romántico con thriller de acción, creando una atmósfera tensa y emocionante.
Además, la serie aborda temas complejos como la moralidad, la justicia y el perdón. La actuación de Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol es excepcional, transmitiendo la intensidad y la vulnerabilidad de sus personajes. Finalmente, para cerrar con broche de oro, quiero mencionar Her Yerdes en asterisco. Esta comedia romántica cuenta la historia de Demir Erendil y Selin Sever, dos personas que se ven obligadas a compartir la misma casa y el mismo lugar de trabajo después de comprar la misma propiedad por error. Los actores principales son Furkan Anand y Aybüke Pusat. En Her Yerdes en asterisco, Demir podría considerarse el Kerem en el sentido de que su actitud fría y distante al principio de la serie dificulta la relación con Selin. No tenemos una suegra tradicional en este caso, pero la tensión entre Demir y Selin, alimentada por sus personalidades opuestas y sus constantes desacuerdos, crea un drama constante. Demir es un hombre de negocios exitoso, pero también es un workaholic que ha sacrificado su vida personal por su carrera. Su actitud reservada y su dificultad para expresar sus emociones dificultan la conexión con los demás. Selin, por otro lado, es una mujer extrovertida y creativa, que vive la vida al máximo. Su espíritu libre y su optimismo chocan con la rigidez y la seriedad de Demir. A medida que se ven obligados a convivir, descubren que tienen más en común de lo que pensaban, y su relación evoluciona de la rivalidad al amor. Her Yerdes en asterisco es relevante para nuestro tema porque muestra cómo dos personas pueden superar sus diferencias y encontrar el amor en los lugares más inesperados. Lo interesante de esta serie es que, a pesar de ser una comedia romántica ligera, también aborda temas como la importancia del trabajo en equipo, la comunicación y la confianza en uno mismo. Además, la serie tiene una estética visual muy atractiva y una banda sonora encantadora. La serie también destaca la importancia de la amistad y el apoyo de los colegas en el lugar de trabajo. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por los dramones turcos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Como pudieron ver, las series turcas tienen un talento especial para crear historias llenas de pasión, intriga y por supuesto corazones rotos. Ya sea por culpa de un Kerem indeciso o por la desaprobación de una suegra malvada, estas series nos mantienen enganchados desde el primer episodio hasta el final. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que encaje en este tema? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. También cuéntenme cuál es el arquetipo de villano que más les gusta. ¿La suegra maquiavélica, el galán indeciso o el pasado oscuro del protagonista? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriefilos. Y recuerden, el drama es la sal de la vida.